el, en este caso, a ojos de España. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a revisar en este momento. Entonces, para el cumplimiento de este objetivo, ya la conquista del Tahuantinsuyo, fue necesario realizar 3 viajes. O sea, Pizarro desarrolló 3 viajes, ¿ok? Que se pudieron determinar de la siguiente manera. El primer viaje era el viaje de exploración, había que conocer, ¿no? O sea, de alguna manera contrastar lo que había indicado este subordinado de Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Que efectivamente llegó hasta la zona de Virú, entonces había que explorar. Había que explorar el área, revisar, ¿no? Ver qué tan fácil era llegar y sobre todo también cómo iban a ser recibidos, ¿no? Recordemos en este caso que ellos ya tenían la experiencia por, en este caso, haber llegado a zonas caribeñas y centroamericanas. Entonces ya hubo ahí un primer encuentro con los habitantes de la zona. Entonces, ¿cómo ellos iban a ser recibidos en estas zonas sureñas? Eso era lo que se tenía que determinar. Ese viaje de exploración se dio entre los años de 1524 a 1525. Después hubo un segundo viaje, que fue un viaje de descubrimiento y confirmación, que fue entre el año 1526 a 1528, y posteriormente el tercer viaje, que fue todavía un poquito más adelante, fue entre el año 1531 a 1532, que se dio ya el viaje de conquista. ¿Ok? Entonces fueron 3 etapas en el cual Pizarro pudo llegar a tierras sureñas y en ese caso dar o ver la factibilidad de, en este caso, una conquista de ese imperio que ellos estaban, ya, del cual ya habían recibido noticias. En el primer viaje, que era la exploración de esas nuevas tierras, Pizarro parte de Panamá a fines de 1524, en un barco llamado Santiago, con un centenar de españoles, 4 caballos y perros de guerra. Avanzaron por el mar del Sur, lo que es el Océano Pacífico, y llegaron hasta el puerto de Piñas, donde solamente encontraron bosques. Después de unas semanas de navegación, desembarcaron en un pueblo de indios donde esperaron abastecerse de alimentos, pero no encontraron o encontraron el lugar vacío, que había sido abandonado más que todo. Solo hallaron una olla con restos humanos, evidencia que se encontraban en un pueblo de antropófagos. Después de mes y medio llegaron refuerzos de Panamá, ya para ese entonces ya habían muerto unas 30 personas. Las expediciones continuaron y llegaron hasta el fortín del Cacique de Piedras, pero como no encontraron a nadie en el lugar, decidieron dormir en él. Sin embargo, al amanecer fueron atacados sorpresivamente por los lugareños. Hubo varios heridos y muertos. Pizarro decidió regresar a la playa Chochama, en el Golfo de San Miguel, que está cercano a Panamá. O sea, decidió dar una media vuelta, ¿no? Debido al ataque que fue víctima. ¿Ya? Y en este caso, también para esperar a su socio, en este caso, Diego de Almagro, ¿correcto? Mientras tanto, Almagro, que partió de Panamá en busca de Pizarro, siguió el mismo recorrido de sus socios, o sea, volvió otra vez, ¿no? Llegó hasta el Cacique de las Piedras, y los españoles intentaron tomar el fortín, pero los indios del lugar, o sea, los lugareños, defendieron ese fortín, ¿correcto? En medio de la lucha, Almagro pierde un ojo, ¿no? Por, en este caso, un flechazo. Iracundo, pues, quema el fortín, ¿ok? Por lo que, a partir de ese momento, el lugar es conocido como Puerto Quemado. Y finalmente, los dos socios se encuentran en la playa de Chochama. Entonces, de alguna manera, ya fue una expedición
no muy lejana, o sea, en sí, si es que la memoria no me falla, ya llegaron más que todo, Puerto Piñas y Puerto Quemado son zonas entre colombianas y también lo que es el actual Ecuador, ¿correcto? Entonces, no llegaron muy lejos, ¿ya? Llegaron con poco personal pensando que de repente no iban a tener estos inconvenientes, pero en este caso, al recibir la hostilidad de los lugareños, simplemente tuvieron que volver nuevamente a la playa Chochama, o sea, por Panamá, o sea, regresaron otra vez a Panamá, ok, así, para en ese caso volver a rearmarse y a ver otra estrategia para poder llegar, en este caso, a lo que fue el Imperio de Tahuantinsuyo. ¿Ok? En el segundo viaje, ya que es más que todo el viaje de la confirmación, o sea, ahí es donde, acá en el segundo viaje, en el primer viaje más que todo fue una exploración, pero una exploración muy, se puede decir, no tan exitosa, ¿ya? Y no exitosa más que todo porque tuvieron muchos inconvenientes para poder, en este caso, siquiera tener una exploración tranquila, ¿no? Hubo una exploración muy hostil, ¿correcto? Tanto en Puerto Piñas como en lo que también fue Puerto Quemado. Pizarro y sus fuerzas salieron de Chochama y continuaron su exploración por las costas hasta llegar al río San Juan, donde desembarcaron. Pizarro ordenó al piloto Bartolomé Ruiz a recorrer las costas. Esta orden le permitirá ser el primero en cruzar la línea ecuatorial de norte a sur. O sea, más o menos aproximadamente estamos hablando que llegaron por la zona de Ecuador. A la altura de Quito. Entonces, ya en ese caso, los expedicionarios ya cruzaron la línea ecuatorial, entonces más al sur, y continuaban en este caso su exploración, ¿correcto? Pero el descubrimiento más importante en este segundo viaje fue el hallazgo de una balsa, o sea, una embarcación de navegación muy pequeña, de mercaderes tunecinos, de origen tayano, o sea, de la cultura tayana. Tres de los mercaderes formaron parte de la expedición europea: Fernandillo, Felipillo y Francisquillo, sobre todo el del medio, hay que recordar ese nombre. Con este encuentro ya no había duda de la existencia del Tahuantinsuyo. O sea, ellos pudieron encontrarse con tres habitantes del Tahuantinsuyo, sobre todo de origen tayano. Partieron nuevamente hacia el sur, llegando a la bahía de San Mateo, donde desembarcaron y continuaron su expedición a pie. La falta de comida, las heridas y el cansancio empezaron a desmoralizar a los soldados de Pizarro, exigiéndole el regreso a Panamá. Avanzaron hacia el río Témpula, al que llamaron Santiago, y desde ese punto nuevamente embarcaron y llegaron a la isla de Gallo. Almagro decide viajar a Panamá para traer refuerzos y provisiones. Y aquí se puede decir como que el momento bisagra, ¿ok? Este breve relato de los 13 del Gallo. ¿Qué pasó? Como vimos anteriormente, si bien ya empezaron a tener evidencia fuerte de este reino del sur, no todos estaban contentos con la expedición. Había mucho descontento porque en este caso era la zona agreste, hostil, y no había esa. Estamos hablando de que de 1924, el segundo viaje se dio aproximadamente en el año 1526. Son 2 años y medio aproximadamente. En 2 años y medio, que no hayas podido encontrar, o en todo caso, hayas podido encontrar un poco de evidencia, entonces, tal vez a los soldados, puede desmoralizar, ¿no? Obviamente que no tanto a los jefes de la expedición, porque más bien para ellos
era muy importante haber encontrado, por ejemplo, a los tayanes, ¿no? A estos tres tayanes, pero al resto que tal vez no tenía esa visión, es como que, no, bueno, ya estamos 2 años y seguimos con lo mismo y no encontramos nada, entonces había mucho descontento en ese caso, en la tropa de Pizarro. Entonces, ¿qué pasó en este episodio de la Isla del Gallo? Como le decía, el descontento reinaba en los españoles, que en este caso vean la manera de enviar una nota al gobernador de Panamá. Esta fue una nota enviada en un ovillo de algodón. La nota decía: pues, señor gobernador, miradlo bien, por entero. Allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Pero en los Ríos, quien reemplazaría a Pedrarias en la gobernación, se mostró muy preocupado por la situación que mencionaba la tropa. Envió a Juan Tafur con el objetivo de traer a Pizarro y a sus hombres. O sea, dijo, me los traes a todos. Pizarro se rehusó a regresar. Sacó su espada, trazó una línea sobre el suelo y dijo: por este lado, señalando al norte, se va a Panamá a ser pobres. Por el otro, al Perú, ya en ese tiempo era Perú, bueno, recordamos que el, el subordinado de Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Cuando hablaba en las cartas oficiales, bueno, mencionó a Virú, ¿no? Pero después en el traspeleo y en las siguientes notas oficiales ya se conocería como Perú. ¿Ok? Eso se dice que es el origen, ¿no? del nombre de Perú. Entonces, decían, ¿no? Bueno, entonces al sur se van hacia ricos. Escoja el que fuere buen castellano. Solo 13 españoles decidieron seguir a Pizarro. El resto, estos hombres, ¿no? Son los llamados los 13 de la fama o conocidos como los 13 de la Isla del Gallo. Pizarro y sus compañeros, con ayuda de Tafur, se trasladaron a la isla de Gorgona para recoger provisiones. Allí esperaron 6 meses a que los recogiera el piloto Bartolomé Ruiz. Junto a Ruiz, continuaron su viaje al sur, llegaron hasta Tumbes, que luego fue en este caso bautizada como Nueva Andalucía del Mar del Sur. Siguieron recorriendo la costa, llegaron hasta el río Santa, que aproximadamente lo que hoy es Ancash. Al fondo apreciaron una cordillera a la que nombraron como Sierra Morena, lo que hoy es la Cordillera Negra, ¿no? Y en ese punto deciden regresar a Panamá. O sea, fue un viaje, o sea, con muchos inconvenientes, pero un viaje al final productivo porque llegaron, en este caso, prácticamente llegaron a lo que hoy es Ancash. O sea, fue la expedición más al sur en la que pudieron llegar. Pero obviamente Pizarro no iba a volver con ellos. O sea, si bien eran 13 los que lo siguieron a él, no se iba a aventurar a meterse en territorio con 13 personas. Sería prácticamente, o sea, se estaría de alguna manera, como decir, como que perjudicando, ya que no podrían, en este caso, poder luchar contra pueblos, o sea, no sabían, hasta ese momento, no habían todavía contactado con las diversas sociedades que estaban en contra de los incas, porque les tenía todavía cierto recelo a los incas. Recordemos que si bien los incas, cuando se expandieron, ¿no? Sometían a los pueblos, o en este caso, les permitía acogerse a ellos. O sea, decían, ¿no? O bien guerra, o bien te sometes a las buenas. Entonces, con los que tuvieron, en este caso, serios conflictos, si bien los pudieron someter, pero siempre quedó la rencilla. Y en este caso, estos pueblos querían liberarse de los incas, que era lo más lógico y normal. ¿Ok? O sea, siempre, o sea,
y lo podemos ver a lo largo de la historia, siempre que ha habido grandes imperios, no todos se someten a él de buenas a primeras, ¿no? Y si al final terminas por someter a esa sociedad, siempre va a quedar ciertos recelos. Y eso fue lo que pasó. Pero hasta ese momento Pizarro todavía no se había contactado con ellos. Llega hasta aproximadamente Ancash, llega hasta la Cordillera Negra, lo que hoy es la Cordillera Negra, y se regresa a Panamá. De ese viaje al tercer viaje pasaron como 3 o 4 años. O sea, no fue inmediato, sino que en este caso pasó un tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué hubo tanto tiempo de espera para el tercer viaje de conquista? Por las siguientes razones. Tuvo que dar información al gobernador de Panamá sobre lo descubierto. Pero el gobernador de Panamá, como no había, Pizarro no lo obedeció cuando mandó a Tafur y le dijo, ¿me lo regresas? Como Pizarro no obedeció, entonces el gobernador de Panamá se negó a dar la autorización para un tercer viaje. Los socios deciden mandar a un representante con el fin de viajar a España y solicitar directamente el permiso a los reyes. O sea, ya había una negativa del gobernador de Panamá, pero una negativa más, no fue una negativa, como les dije, eh, porque la empresa era imposible, sino más que todo porque el gobernador tenía cierto recelo por Pizarro porque no lo obedeció cuando lo mandó a regresar. Entonces le negó la tercera, aunque era ya un viaje ya prácticamente de conquista, porque ya tenía los elementos él para decir, bueno, ok, podemos entrar, pero necesitamos no solamente volver, sino volver más fuertes. Entonces, como no les dio permiso el gobernador de Panamá, decidieron ir a España a hablar directamente con los reyes. El elegido para este viaje fue Pizarro, a fines de 1528, quien viajó llevando las pruebas del hallazgo para captar la atención del rey Carlos I de España o Carlos V de Alemania. O sea, este rey gobernó tanto España como Alemania, pero en España se llamó Carlos V y en España, en España era Carlos I y en Alemania era Carlos V. El 26 de julio de 1529, Pizarro logra firmar un acuerdo con la corona española, específicamente con la reina Isabel, la cual le otorgaba el respaldo y se fijaban los siguientes deberes y derechos de los conquistadores. Este documento donde obtuvieron el permiso se llamó la Capitulación de Toledo. Aquí se establecieron las siguientes condiciones. Primero, en cuanto a Pizarro se le concedía los títulos de gobernador, adelantado y alguacil mayor general de Nueva Castilla, lo que es Perú, y el derecho a cobrar un elevado sueldo por ello. Almagro se hizo acreedor del título de gobernador de la fortaleza de Tumbes y se le ascendió a la categoría de hidalgo. Y obtuvo también un derecho a cobrar un sueldo, pero menor al de Pizarro. Hernando de Luque, el otro socio, el más que socio era un testaferro, ¿no? De otro que era el mecenas, recibió el obispado de Tumbes y el título de protector de los indios. A los hidalgos de la Huesta, o sea, a los que siguieron a Pizarro, estos hidalgos de la Isla del Gallo, se les nombró como caballeros de la Espuela Dorada, o sea, eran más que todo nobiliarios. Y a Bartolomé Ruiz se le nombró piloto mayor del Mar del Sur, o sea, él fue quien dirigió la expedición, ¿ok? Bartolomé Ruiz. Entonces, una vez que ya pudieron obtener el permiso, se fueron, en este caso, a la conquista. Partieron de Panamá y guiados por Bartolomé Ruiz, llegaron a la bahía de San Mateo, desembarcando y siguieron caminando a pie hasta llegar a la península de Coaque. Llegaron a Tumbes y notaron que había sido destruida
por el Inca Atahualpa. Recordemos que en esa época, en el tiempo que llegaron los españoles al Perú, en el tercer viaje, ya se desarrollaba la guerra civil entre los hermanos, entre Huáscar y Atahualpa. Durante su estadía en el lugar, un orejón, o sea, un miembro de la nobleza incaica de Atahualpa, ¿ya? Seguía todos los movimientos de los españoles y pudo informar al Inca que eran simples mortales, pero que poseían armas muy poderosas y extraños animales, o sea, el caballo, ¿no? El caballo no era un animal originario de las Américas, sino fue traído de España, que podían ser útiles para ellos. O sea, el orejón fue, o sea, ya para esto, o sea, estamos entendiendo de que la noticia de estos seres extraños, de estos barbones extraños, ya no, o sea, no fue una noticia de 1531. Ya posiblemente que en el segundo viaje, cuando llegaron, encontraron a los tayanes, a los tres tayanes, y llegaron de repente hasta Chimbote, hasta la Coreanera, ya habían sido vistos y en este caso informaron a la nobleza incaica. O sea, ya tenían una idea de que había seres que estaban llegando en estas épocas al territorio incaico. Pero parece que el orejón vio de que no eran, pues, o sea, recordemos que en este caso eran épocas donde no había la escritura, entonces el medio de información era en este caso la transmisión oral. Y ustedes saben, pues, deben saber en este caso, si han jugado el teléfono malogrado, que la información suele distorsionarse. Entonces, imagínense un teléfono malogrado en la época incaica. Entonces, simples mortales españoles barbones podrían haber sido, en este caso, descritos de otra manera, muy distinta a la que es. ¿Ok? Y se pudo haber formado toda una fábula en ese tiempo de la presencia de esto, ¿no? O la vista de estos individuos. Entonces, Pizarro continuó su recorrido y el 15 de agosto de 1532 fundó la primera ciudad española, que fue en este caso San Miguel de Tangarara, o lo que hoy conocemos como San Miguel de Piura, que es al norte del país. ¿Okay? Poco después Pizarro emprendió su camino para el encuentro con el Inca. Y en esta etapa ya viene en este caso la captura de Atahualpa. Los conquistadores llegan a Cajamarca. Pizarro envió a Hernando de Soto y Hernando Pizarro. Hernando Pizarro es el hermano de Francisco. Acompañados con intérpretes indígenas. ¿Se acuerdan de los tayanes que fueron, que se encontraron con los españoles? Bueno, esos surgieron como intérpretes, ¿no? O sea, Felipillo, ¿no? Martinillo. Entonces, esta comitiva fue a entrevistarse con Atahualpa, que se encontraba en las fuentes termales de Pultumarca. Y en este caso lo invitaron a comer. Tenía planeado alejarlos de los suyos y capturarlos. Pero este se negó a esa invitación. Pero ofreció una entrevista con él en la plaza de Cajamarca. Atahualpa venía en medio de un gran desfile ritual que incluía gente que iba limpiando el camino, bailarines y músicos que diseñaban un entorno ritual, así como otros cerraban el cortejo reordenando el camino. En medio estaban los cargadores de las andas del Inca, quien venía en una litera de oro y llegó al centro de la plaza, donde debió sorprenderse al no ver a nadie, que nadie le siguiera el encuentro. Después de unos momentos de impaciencia se le acercó el fray Vicente Valverde, quien iniciaría el encuentro con la lectura del requerimiento. Naturalmente el Inca no comprendía de qué estaba hablando el señor, ¿no? Y en este caso los autores aún todavía no hablaban bien el español. Entonces, el Inca, al no entender nada, ¿qué hace? Arroja la Biblia solo, porque no entiende qué es la Biblia, ni para qué sirve, ni lo que estaba hablando. Entonces, al grito de Santiago salen los soldados, se iniciaron los disparos, los lugareños fueron tomados por sorpresa y rápidamente los españoles dominaron la situación.
Pizarro, aprovechando en este caso el caos que reinaba en la plaza, logró llegar a la litera y tomar prisionero a Atahualpa. Los fuentes españoles relatan que Atahualpa insistió en llegar a una alianza con los españoles y que les ofreció oro y plata en cantidad. En aquel juego de equivocaciones, los hispanos entendieron la entrega como un rescate al modo occidental. Una vez repartido el botín, los españoles decidieron dar muerte al Inca. En efecto, ¿no? Para tal caso, Atahualpa fue ejecutado en Cajamarca el 26 de julio de 1533, acusado de polígamo, de heliólatra, o sea, adorador del sol, fratricida, o sea, por mandar a asesinar a su hermano, hereje, y de preparar un ataque contra los españoles. Inicialmente se le condenó a la hoguera, pero tras su bautizo, su ejecución fue cambiada por la del garrote. Tras la muerte de Atahualpa, Pizarro eligió al Inca Túpac Hualpa, hoy también conocido como Toparpa, llamado el Inca Títere. Luego se dirigieron al Cusco, a la capital de Tahuantinsuyo. Entonces, en este caso, una vez que Atahualpa es ejecutado, ¿ya? Entonces Pizarro, en este caso, para mantener la estructura incaica, elige a alguien pues, a su conveniencia. Eso es normal. Cuando tú derrotas al soberano enemigo, pues tienes que colocar a alguien que vele por tus intereses hasta que puedan llegar todos y poder dominar el ente. Requerimiento, que es una de las palabras que se ve en el relato, ok, ¿no? Es más que todo, según lo había dispuesto al rey de España, los conquistadores debían pedir o requerir a las autoridades nativas que se sometieran de manera voluntaria y pacífica a la autoridad del rey y aceptaran, en este caso, que les enseñaran la religión católica. O sea, cuando el fray Vicente Valverde, ¿no?, le pide el requerimiento a Atahualpa, lo que le estaba pidiendo era que se sometiera a la voluntad del rey. Cosa que Atahualpa no entendió porque los traductores no, Felipillo y Magnillo, no podían, no entendían del todo el español. Entonces, como que medio también en esas confusiones ya pudo, en este caso Pizarro, poder capturar al Inca. Ahora, si lo leemos así nomás, uno entendería de que en este caso de que de repente solamente fueron unos cuantos españoles los que pudieron someter al poderío incaico, y eso no es tan cierto. Los españoles tuvieron aliados antes, durante y luego de la captura y ejecución de Atahualpa, como les dije. Luego del asesinato de Atahualpa en Cajamarca, representantes de varias naciones andinas se reunieron con los conquistadores españoles para ofrecerles su alianza. Así, por ejemplo, los Curacas Cañaris, que eran del sur del Ecuador, de lo que es Ecuador, los Chachapoyas, que están en la Sierra Nororiental peruana, y los de la Confederación Huanca, los de la Sierra Central, reafirmaron su independencia de los incas, a quienes ya se les había enfrentado por su libertad en distintas revueltas. Es más, esas naciones estaban especialmente enfrentadas con el bando de Atahualpa por las atrocidades que se cometió contra su población durante la Guerra Civil, ¿no?, de acuerdo a las crónicas, en este caso de la conquista del Perú. A esta situación de levantamiento general se sumó la presencia de 3 ejércitos incas del bando de Atahualpa, repartidos en diferentes regiones del imperio. Estaban dirigidos por los generales quiteños Rumiñahui, Calcuchímac y Quisquis, quienes no eran populares entre las naciones andinas. La situación política de los Andes en ese momento era bastante conflictiva. O sea, se acentuó en este caso una guerra civil que posteriormente la iremos bien. Ok, chicos, entonces hasta aquí la clase de Historia del Perú. Que tengan buen fin de semana. No se olviden de entregar sus tareas y resolver su práctica el siguiente martes. Chao, chao.